Hola chicos, buenos días. Y pues hoy sí vamos a ver los signos de puntuación como clase formal. ¿Qué tal les fue en su trabajo? Yo espero que bien. Bueno, los signos de puntuación facilitan la comprensión de lo que se escribe o de lo que se lee. Entonces permiten dar también la entonación adecuada cuando lo estamos leyendo. Recuerden que las frases y las oraciones pueden cambiar de significado y sentido con modificar o agregarle o quitarle algún signo, ¿ok? Entonces por eso en el español, más que en otros idiomas, la importancia de los signos de puntuación. Y vamos a empezar con la coma. Ese es un signo para indicar pausa, ¿ok? Entonces sirve o su función es para separar el término de una enumeración o serie. Por ejemplo, 1, 2, 3 y así nos vamos. O A, B, C. ¿Ok? También su función, una de sus funciones es para separar oraciones o frases. Hola, me llamo Adriana, tengo 26 años y nací en Sinaloa. Ese y, esa conjunción y, lo vamos a ver más adelante. Hoy creí que era mucho más adelante, es aquí. No en todos los casos se usa la coma antes de la conjunción y. Recuerden que una conjunción es algo que ayuda para unir partes de la oración o palabras. Se usa la coma antes de la i o de la conjunción y cuando ésta une dos oraciones largas. ¿Ok? Lo vemos en el ejemplo. ¿Ok? Vamos a leer la oración. ¿Cuándo se considera que es una oración larga? Cuando tiene 5 palabras o más. Ahí vemos, hablé ayer por teléfono con el señor Jorge Cárdenas. ¿Ok? Es larga, es una oración larga. Entonces tenemos que ponerle coma antes de nuestra conjunción y él me informó que todavía no ha presentado su examen. Tenemos otra oración larga. Si la oración es corta, no necesitamos poner la coma. Ella llegó y el otro se fue. Así nada más. Esto es con algo que nos confundimos. Yo me confundía hasta que también lo vi en mis clases de expresión escrita hace unos años. Entonces ahí como que se me abrió el mundo. Siempre estuve equivocada. Entonces ningún maestro antes en la prepa me lo había dicho, ni lo habíamos visto, ni nada por el estilo. Entonces es interesante esto. Tenemos otra conjunción, el pero, ¿ok? Se usa la coma antes de pero para separar las oraciones unidas. Se usa coma también antes de la conjunción más cuando esta significa pero. Podemos ver el ejemplo también. Aquí no hay límite de extensión ni de palabras antes o después. Simplemente es antes de pero y cuando más significa pero. Y hay que recordar que más sin acento es cuando significa pero y más con acento es cuando va en aumento, ¿ok? Un ejemplo puede ser, Adriana está disfrutando su novela, más hubiéramos preferido ir a correr. Ese más es, Adriana estaba disfrutando su novela, pero hubiéramos preferido ir a correr. Casi ya no se usa, o sí. Yo creo que se utiliza más como en pueblos, ¿sí me explico? Pues bueno, vamos a continuar. Se usa la coma antes de un modo conjuntivo, la misma. Aquí tenemos una tabla donde nos dice todos los modos conjuntivos donde nuestra coma va antes, ¿ok? Antes bien, así que, aunque, con que, de manera que, de modo que. ¿Les suena? ¿Han hecho integradoras? Sí, ¿verdad? ¿Han hecho trabajos escritos? Sí. Entonces, todos estos modos conjuntivos los utilizamos y parafraseamos. ¿Les hemos puesto coma antes? Yo creo que sí, pero también creo que no, entonces siempre se nos va. Y algo que tal vez ya sabemos que se usa coma después del apellido o de los apellidos antes del nombre, por ejemplo, Hernández Arias, Adriana. Después de sí y no, al contestar preguntas, también se coloca la coma. Sí, acepto casarme. No, no puedo aceptar tu invitación. Y se usa la coma para separar palabras en serie. Ayer tuve clases de español, matemáticas y física. Conjunción y no lleva la coma antes, ¿ok? Otro signo para indicar pausa y un signo que también utilizamos mucho es el punto.
Existen diferentes tipos de puntos. El punto y seguido, punto y aparte, punto final en un escrito, punto en las abreviaturas y en los números. El punto y seguido se utiliza al finalizar cada oración de un mismo párrafo y el punto y aparte al terminar un párrafo y el texto continúa en otro párrafo. El punto final es cuando termina, cuando ya acaba definitivo un escrito o una división de algún texto. Por ejemplo, alguna parte, un capítulo, una sección, etc. Siempre cuando vamos a terminar nuestro capítulo, nuestra sección, tenemos que poner ese punto definitivo. También van los puntos en las abreviaturas. Si yo pongo Hernández abreviado, que es HDZ, va un punto. Si yo pongo licenciado abreviado, va un punto. Igual para ingeniero, igual para AM, PM, todas las abreviaturas tienen que llevar un punto. Se utiliza el punto después de los números que forman parte de una enumeración. No en todos los casos, ¿no? Solamente cuando es parte de una enumeración. Y un dato muy importante, en una oración entre paréntesis, el punto se coloca antes del paréntesis de cierre, o sea, por dentro del paréntesis, ¿ok? Ahora vamos con los puntos suspensivos. A mí me encanta utilizar puntos suspensivos y voy poniendo puntos suspensivos por todos lados, aunque los ponga mal. Estos se usan cuando queremos dejar la oración incompleta o en suspenso. Cuando leemos, la entonación es como indecisa. Pónganse a leer algún libro y busquen los puntos suspensivos y verán que la entonación que les da es como indeciso. Se expresa incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía, indecisión, entre muchas otras más emociones que pueden causar en nosotros esos puntos suspensivos. Se expresan por 3 puntos consecutivos y significa que el lector debe adivinar la palabra o palabras que se han dejado de añadir. No sé si les ha tocado algún mensaje de pero y los 3 puntos. ¿Pero qué? Ya dime, ¿no? Ya es como que, ¿pero qué? Yo puedo darle mucho significado a ese pero. No se da espacio entre la palabra y los 3 puntos suspensivos. O sea, ponemos la palabra, los 3 puntos y continuamos. Si continuamos, se le da un espacio si estamos escribiendo a computadora y la siguiente palabra va en minúscula. Y claro que a los puntos suspensivos les pueden seguir otros signos de puntuación como la coma, el punto y coma, los paréntesis, las exclamaciones, las interrogaciones, ¿ok? Como ya mencioné, el punto y coma es el siguiente signo para indicar pausa. El punto y coma está medio extraño porque se usa cuando deseamos señalar una pausa un poco más prolongada que la coma, pero más corta que el punto. El punto y coma señala una pausa y un deceso en nuestra entonación. Se usa el punto y coma en los siguientes casos. Para dividir las oraciones de una cláusula larga que ya contiene una o más comas. O sea, ahí ¿cuántas comas vemos? 1, 2, 3 y luego ya viene el punto y coma. Pero estamos poniendo fin y seguimos, ¿no? También nos sirve para dividir 2 oraciones largas que están unidas por una conjunción. En este caso, nuestra conjunción es la letra I. Si se fijan en nuestras oraciones, sí están largas y no había necesidad de una coma como tal, pero era justo y necesario porque son 2 oraciones muy extensas que están unidas, ¿ok? Y si se fijan al leerlo, le damos otra entonación con este punto y coma a como se lo hubiéramos dado con una simple coma. Y también nos sirve para separar los nombres traspuestos en una oración. Esto también lo vemos mucho cuando citamos en formato APA o también lo vemos en artículos, libros. Por ejemplo, Hernández, la coma, porque ya vimos que va después del apellido Hernández Arias, Adriana. Los 2 puntos para después decir López Rodríguez, Oliver. Los 2 punto y coma para después decir y así nos vamos, ¿ok? Eso es algo muy importante porque después ustedes citan, como bien lo mencionaba antes, o hacen paráfrasis o escriben sus textos. Entonces, mucho ojo con esto.
Y ya para finalizar con nuestro apartado de signos para indicar pausa, tenemos a los 2 puntos. Estos indican una pausa larga, ¿ok? Y se pueden, o más bien se utilizan para separar una palabra o frase que indica ejemplificación. Eso es lo más común que hacemos con los 2 puntos. También se utilizan antes de una enumeración. Y por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo. Los nombres de los 5 océanos son Pacífico, Índico, Atlántico, Ártico y Antártico. Buen uso de nuestras comas y antes de empezar con nuestros océanos pusimos los 2 puntos. Y algo que me causa ruido y un poco de confusión es que se utiliza antes de la palabra, frase u oración que se presenta como resumen o conclusión de lo que procede. Por ejemplo, aquí tenemos una frase que dice: la honradez no es solamente el acto material de no coger lo ajeno, es el acto espiritual de la renuncia del yo. Tenemos nuestra frase completa y tenemos nuestra oración, y como resumen de eso, o más bien como conclusión de lo que quiere llegar esa frase, es que es el acto espiritual de la realización del yo. Conforme vayamos leyendo este tipo de ejemplos, vamos a ir cayendo más en cuenta sobre el uso de los 2 puntos en este apartado, ¿ok? También los 2 puntos se utilizan en una cita textual. Por ejemplo, Benito Juárez dijo, y los 2 puntos y ya lo que Benito Juárez dijo. Y también para separar los elementos numéricos en matemáticas y en citas bibliográficas. ¿Okay? Por ejemplo, en versículos de Biblia se me ocurre Juan 3:16, volumen 8:20. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El 8, se los voy a poner aquí, no se los había agregado. 8, 2.20, volumen 8, capítulo 20. Muy bien, y estos fueron nuestros signos para indicar pausa. Ahora vamos con los signos de entonación, que son más cortos porque son 2. Y ahora vamos con los signos de entonación. Los signos de entonación se dividen en 2, los signos de interrogación y el signo de exclamación o admiración. El signo de interrogación se coloca al principio y al final de las oraciones interrogativas directas, las que ya conocemos. Por ejemplo, ¿quién eres tú? ¿Okay? Tenemos la apertura y la clausura de nuestros signos de interrogación, pero también al principio y al final de nuestras oraciones, aunque no empiece ni termine la oración gramatical. Aquí tenemos el ejemplo: si tú no lo haces, ¿por qué he de hacerlo yo? Empezamos con una oración corta, lo dividimos por nuestra debida coma y empezamos nuestra interrogación o nuestra pregunta. Si tenemos muchas preguntas, de igual manera se van a colocar al principio y al final de las oraciones interrogativas en serie, ya que tenemos un ejemplo, separadas debidamente por nuestras comas, ¿ok? Algo que me llama mucho la atención es que los signos de interrogación no se deben de usar en preguntas indirectas o en peticiones gentiles. Por ejemplo, una pregunta directa sería: ¿quieres ir conmigo al cine? Y la interrogativa indirecta sería: me pregunto si querrías acompañarme al cine. O sea, no le estás preguntando, me pregunto si querrías acompañarme al cine. Simplemente le estás diciendo, no le estás preguntando. Qué difícil, ¿verdad? Porque normalmente cuando escribimos, digo, esto no se nota tanto, obviamente, cuando estamos hablando, pero cuando estamos escribiendo, sí. Entonces, cuando tú usas interrogativas indirectas, la persona normalmente te responde: ay, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Te estoy haciendo una pregunta indirecta. ¿No sabes qué es una pregunta indirecta? Bueno, ahí le podemos explicar lo que es una pregunta indirecta. Y ahora vamos a seguir con otro signo de entonación, que son los signos de exclamación o admiración. Y tenemos nuestro siguiente signo de entonación, que es el de exclamación o admiración. El signo se usa en oraciones para indicar una emoción, una ironía, intensidad o exclamación de palabras o de la frase, ¿ok? Se colocan siempre al principio y al final, como eran los signos de interrogación.
O sea, hay uno de apertura y otro de clausura. Se colocan, como lo dijimos, al principio y al final de una interjección. Por ejemplo, auxilio, qué barato. O sea, aquí estamos expresando algo y queremos dar a entender esa emoción que hay dentro de la palabra. ¿Ok? La interjección expresa un estado de ánimo, en las lecturas nos da una expresión, una emoción dentro de esa palabra. Y también los signos de admiración se colocan al principio y al final de una expresión emotiva. Alguna frase, alguna palabra, alguna expresión que queramos que a nuestro lector le llegue, ¿no? Ojo aquí, las interjecciones por sí solas, sin signos, hacen o expresan un estado de ánimo, ¿ok? Ya si le agregamos el signo de admiración, ya es como que más, ¿no? Le estamos agregando algo para que capte la atención del oyente o que capte la atención de la persona que está leyendo. Y bueno, quiero cerrar diciéndoles que no estamos en Estados Unidos y no escribimos en inglés, porque en el idioma inglés solo se usan los signos de clausura, o sea, al final, ¿ok? Entonces no estamos a fuercitas del español, tenemos que poner el de apertura y el de clausura, el de inicio y el de cierre, el del principio y el de fin. Qué bueno, escribiendo por mensajitos de texto es mucho más fácil y más cómodo, pero no es lo que debe de ser, pues. ¿Ok? Estamos cometiendo faltas ortográficas al momento de solo escribir el signo de cierre. Y bien, espero que con esto haya quedado un poco más claro y les haya recordado aquellas clases de español de la primaria, secundaria y preparatoria. Porque yo sé que son cosas que ya sabemos, pero pues vamos avanzando, no las ponemos en práctica y se nos van olvidando. Pero para nuestros trabajos finales son muy importantes y para ya de aquí en adelante para cualquier tipo de trabajo, tener bien pendiente nuestros signos de puntuación, pues es y será parte de nuestro día a día. Y bueno, chicos, les dejo el trabajo de este fin de semana y nos escuchamos y nos leemos el próximo viernes con el tema de vicios del lenguaje. Está muy padre porque aquí nos damos cuenta de cosas bárbaras que cometemos con nuestra escritura. Que tengan bonito fin de semana.